Comencé a grabar. Esta es la... ¿Cuántas clases llevamos ya? Creo que está en la clase 7 de Física 110. Hoy día nos vamos a concentrar en el movimiento rotacional. Voy a comenzar haciendo una breve explicación y les voy a pedir que si no me siguen, me avisen inmediatamente para no adelantarme tanto. Ya, voy a dejar de compartir esta pantalla para poder compartir desde la tablet. Vamos a comenzar uno nuevo. Todavía están ingresando varios compañeros y compañeras. Profe, en el aula habían dos PPT que decía clase 6 y clase 7. Ya. Y la clase 6 yo no recuerdo haberla visto. Sí, lo que pasa es que la clase 6 la voy a resumir ahora porque en la clase 6 hicimos ejercicio y al final había que ver un poco de movimiento rotacional, pero los ejercicios nos tomaron toda la clase. Así que voy a resumir ahora lo de movimiento rotacional. Voy a concentrar lo más relevante de ese estilo de movimiento. Ya, gracias. Entonces, en Física 100 nosotros vimos un poquito de movimiento rotacional. En general, lo que vimos es que hay que hacer un diagrama de un esquema similar al esquema estroboscópico, pero lo más esencial del esquema estroboscópico es definir una posición angular cero, en el caso del movimiento rotacional, y una dirección de giro. Yo voy a suponer que esto va girando en esa dirección. Y luego establecer si el movimiento tiene velocidad angular omega constante, o el otro modelo era aceleración angular alfa constante. Teníamos además que omega, al multiplicarlo por el radio, llegábamos a la velocidad tangencial, que era la velocidad por la orilla. Alfa, al multiplicarlo por el radio, perdón, es que mi internet no está muy estable y a veces se cae, no sé, ha estado así un par de días. Alfa, al multiplicarlo por el radio, se obtiene la aceleración tangencial. Ya le voy a poner esta aceleración tangencial, que es la aceleración del movimiento circular por la orilla. Y bueno, el ángulo, al multiplicarlo por el radio, me da como resultado el arco S. Eso lo vimos incluso en el capítulo de radianes, en donde decíamos que el arco partido por el radio es igual al ángulo en radianes, ya siempre y cuando se mida en radianes. Entonces, con eso, en Física 100 nosotros construíamos un modelo. El modelo era primero definir si teníamos omega constante o alfa constante. Disculpen, chiquillos, BTR hoy día está haciendo de las suyas. Bueno,
teníamos entonces que podíamos construir modelos con gráficos. Uno, un gráfico de omega respecto del tiempo, y otro, un gráfico de alfa respecto del tiempo, ¿ya? En donde establecíamos nuestras expresiones. El ángulo respecto del tiempo se comporta igual que la posición respecto del tiempo, y es omega sub 0 más omega por t más 1/2 de alfa por el tiempo al cuadrado. Omega respecto del tiempo es igual que la velocidad respecto del tiempo, es decir, la velocidad angular inicial más la aceleración angular alfa por t. Y alfa la que trabajamos constante. Ya, entonces el modelo 2 de alfa constante quedaba una cosa más o menos así. Y en caso de que hubiera alfa 0, la otra opción era que omega fuera constante. Nos vamos a quedar, por el momento, con el primer caso de aceleración angular 0 y omega constante. Y ahora vamos a agregar algunas cositas extra. Vamos a suponer que como omega es constante y por ende sabemos que la velocidad lineal es omega por r, entonces la velocidad lineal también es constante. Y vamos a suponer que parte aquí en un punto a la derecha, mientras recorre un ángulo θ que varía con el tiempo de manera uniforme porque omega es constante. Entonces, tenemos que en cualquier instante esto va a tener velocidad angular omega y velocidad lineal v. ¿Ya? Omega y v. Vamos a definir acá un sistema cartesiano con un eje y vertical y un eje x horizontal. Y voy a ubicar acá un vector r, que va a ser un vector posición, que me va a indicar la posición de la partícula que se está moviendo por la orilla del movimiento circular. ¿Ya? Si yo escribo r respecto de su magnitud, vamos a decir que tiene magnitud r mayúscula, y su dirección, el ángulo θ, en los ejes x e y, esto me va a quedar que el vector r, que es vector de posición, tiene magnitud r, y si la multiplico por el coseno de θ, me da la coordenada en el eje x, por lo tanto la multiplico por y tongo, que es el vector unitario en la dirección del eje x, debido a que el eje x está adyacente al ángulo θ. Más la magnitud r por el seno del ángulo en j sería la coordenada y, dado de que la coordenada y queda paralela al cateto opuesto al ángulo θ. Y con eso puedo generar una expresión que al final en la circunferencia sirve en todo momento. Las coordenadas del vector r se pueden calcular como r coseno de θ más r seno de θ. Eso en algún momento en matemática ustedes lo van a ver como las coordenadas, la relación entre las coordenadas polares y las coordenadas cartesianas. ¿Ya? Se relaciona una circunferencia de esta manera, ¿ya? Dependiendo de r y dependiendo de θ. Con r, en este caso, constante, porque es el radio de un círculo que permanece constante. Vamos a decir que la derivada de la posición respecto del tiempo es igual a la velocidad. ¿Ya? Eso es nuestro vector velocidad por definición. La velocidad es la rapidez instantánea de cambio de la posición. En este caso, como la posición es un vector, la velocidad también la consideramos un vector en dos dimensiones. Y lo voy a obtener. La velocidad como la derivada del vector r respecto del tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Acá yo no tengo una variable tiempo, pero yo sé que el ángulo θ varía con respecto del tiempo. Entonces, esto me va a quedar
la constante r multiplicada por la derivada de coseno. Y la derivada de coseno es menos seno de teta. Y eso multiplicado por la derivada de lo que hay dentro por regla de la cadena. Y la derivada de lo que hay dentro sería la derivada de teta respecto del tiempo. Eso en itongo. Más lo que habría en j-tongo, o en el eje y, que sería r por la derivada de seno, que es coseno de teta, y por regla de la cadena tengo que multiplicar por la derivada de lo que hay dentro de la función coseno, que sería la derivada de teta respecto del tiempo. Ahora, pregunta para el curso. ¿Qué sería la derivada de teta respecto del tiempo? ¿O la rapidez instantánea de cambio del ángulo respecto del tiempo? La aceleración ¿Qué aceleración? del ángulo con respecto del tiempo. Ya. A ver, si nosotros escribiéramos teta respecto del tiempo, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo quedaría el ángulo teta respecto del tiempo? ¿Ya? En el Zoom nos dicen la velocidad angular, posición. Están tirando muchas opciones. Ya. Si vamos a la página anterior, yo nombré acá lo que sería teta respecto del tiempo, que se describe igual que la posición, ya, pero esto es posición angular. El ángulo es la posición angular. Entonces, eso sería igual al ángulo inicial, más omega por t, más un medio de alfa por t al cuadrado, pero en este caso alfa vale 0. Y por lo tanto, teta respecto del tiempo me queda igual al ángulo inicial, más omega por t, más 0, porque la velocidad, la aceleración angular vale 0. Y al derivar el ángulo respecto del tiempo, la derivada de teta respecto de t, me da que el ángulo inicial es una constante, así que se hace 0, y omega también es una constante porque tenemos velocidad angular constante multiplicado por la variable, esto queda igual a omega. Básicamente estoy diciendo que la derivada del ángulo respecto del tiempo es omega, cuando omega es constante. ¿Ya? Es decir, la velocidad angular es la derivada de la posición angular, así como la velocidad lineal es la derivada de la posición lineal. Entonces, puedo reescribir la velocidad como r multiplicado por omega multiplicado por menos seno de teta en itongo más r por omega multiplicado por el coseno de teta en j-tongo. O, dicho de otra manera, la velocidad es igual a r por omega multiplicado por menos seno de teta i más coseno de teta j. Esa dirección, o ese menos seno de teta i coseno de teta j, eso es un vector que tiene magnitud 1, y básicamente la magnitud del vector velocidad es r por omega, cosa que nosotros ya sabíamos. Y la dirección del vector velocidad es menos seno de teta i más coseno de teta j. Y si yo veo el vector r, o vector posición, eso lo puedo escribir como r por coseno de teta i más seno de teta j. Fíjense que en la coordenada i de uno está coseno, en la coordenada i del otro está menos seno, en la coordenada i del vector r, o sea, la coordenada j del vector r está seno, y en la coordenada j del vector velocidad está coseno. Básicamente, lo que yo tengo es que al dividir
y partido por x, la pendiente de uno de esos vectores me va a quedar igual a menos 1 partido por la pendiente del otro de esos vectores. Si uno hace un poquito de estudio de rectas, podemos saber que cuando la pendiente se relaciona como que una es igual a menos 1 partido por la del otro, estos dos vectores están en 90 grados. Por lo tanto, el vector R y el vector velocidad van a estar siempre en 90 grados. No importa dónde esté ubicándose el vector posición o la partícula que está girando, mientras esté girando rotacionalmente, la velocidad es perpendicular a la dirección del radio que tiene el vector R. Esa es la primera conclusión que sacamos de este desarrollo. Ahora vamos a obtener la aceleración como la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Al derivar la velocidad, la voy a derivar a partir de lo que quedó acá arriba. Me va a quedar R por omega es constante, así que se mantiene. R por omega. Y la derivada de menos seno, bueno, el menos queda también como una constante afuera, y la derivada de seno es coseno. Entonces esto me va a quedar menos, que se conserva, coseno de teta por la derivada de lo que hay dentro, que es la derivada de teta respecto del tiempo. Tenitongo. Más R por omega por la derivada de coseno. Y la derivada de coseno es menos seno de teta por la derivada de lo que hay dentro de eso respecto del tiempo en J. Finalmente me queda de nuevo en ambos lados la derivada de teta respecto del tiempo, por lo cual sale otro omega como factor común, y al final la aceleración la puedo expresar como R por el omega que ya estaba, por el otro omega que sale de esta derivada de teta respecto del tiempo. Entonces al final me queda un R por omega al cuadrado. En la dirección menos coseno de teta i menos seno de teta j. Bueno, si yo la R la pasara multiplicando, acá me va a quedar como A igual a omega al cuadrado, factor de menos R coseno de teta I menos R seno de teta J, que es muy parecido al vector R inicial, ya que era R coseno de teta I más R seno de teta J, solo que está con un signo menos. Entonces esto me queda como menos R por omega al cuadrado. Entonces, el vector aceleración es igual al vector R, el vector posición, pero multiplicado por omega al cuadrado y con dirección contraria al vector R. Como el vector R nacía en el origen y se dirigía hacia la orilla del círculo, el vector aceleración parte en la orilla del círculo y apunta hacia el centro del círculo. Esta aceleración que me acaba de dar para un movimiento con velocidad angular constante es lo que se conoce como la aceleración centrípeta, que básicamente tiene magnitud omega cuadrado multiplicado por R y dirección hacia el centro de la circunferencia. ¿Se entiende eso, jóvenes? ¿O alguien tiene alguna duda? Quedo atento a las consultas, por audio o por el chat. ¿No? ¿Se entendió o no, jóvenes?
Sí, sí. Ok. Entonces, a modo de resumen, tenemos que para el movimiento circular, nosotros podemos poner un vector, podemos poner un vector R cualquiera, la velocidad tangencial es perpendicular al vector R y la aceleración es una aceleración centrípeta. Entendamos que acá, en movimiento en dos dimensiones, siempre va a existir alguna aceleración. Porque si no existiera aceleración, los cuerpos se mueven en línea recta con velocidad constante. Y moverse en línea recta es movimiento en una dimensión. Movimiento en dos dimensiones implica que hay alguna curva, algún giro, y por lo tanto, al menos la dirección de la velocidad va a estar cambiando. Y si cambia la dirección de la velocidad, está cambiando la velocidad y por lo tanto hay aceleración. En este caso, nos pusimos en una situación en que la velocidad tangencial, así como la velocidad angular, van a ser constantes. Y a pesar de que esas velocidades son de magnitud constante, la dirección de la velocidad tangencial está cambiando. Y cambia producto de que existe una aceleración centrípeta, que apunta en dirección radial hacia el centro de la circunferencia. Y nos vamos a quedar con que la aceleración centrípeta es igual a omega cuadrado multiplicado por r en magnitud. Y como omega es igual a la velocidad tangencial partido por r, esto también se puede escribir como que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado dividido por r. ¿Ya? Es decir, me queda velocidad al cuadrado dividido en radio al cuadrado multiplicado por el radio, se queda como v cuadrado partido por r. Estas dos expresiones son equivalentes, cualquiera de las dos sirven para calcular la magnitud de la aceleración centrípeta y la dirección hacia el centro de la circunferencia. Ahora, si uno pone ropa en la lavadora y entra en su fase de secado, todos vemos cómo la ropa se pega en la orilla de la lavadora o de la centrífuga, en el proceso de centrifugado. Y mucha gente dice que acá lo que existe es una fuerza o aceleración centrífuga que apuntaría hacia afuera. ¿Qué conocen ustedes como la fuerza o aceleración centrífuga? ¿Tienen alguna información respecto de ella? ¿Es algo así como la inversa de la centrípeta? Ya. ¿Alguien tiene alguna otra cosa que comentar respecto de la centrífuga? ¿La etimología o no? ¿Es el resultado de la velocidad tangencial? Ya. Va un poquito por la línea de la velocidad tangencial. La verdad es que la fuerza centrífuga no existe. Esto es una pseudofuerza. A ver si le ponemos una C. Pseudo, una P. Fuerza. Ya. Imagínense que ustedes van en una micro, están aquí de pie, dentro de la micro, y al lado va una abuelita sentada. Cuando la micro frena de golpe, usted que no iba bien afirmado, se va hacia adelante de la micro. La abuelita observa eso. ¿Qué diría la abuelita? Físicamente, ¿cómo explicaría la abuelita que usted se fue hacia adelante? ¿Por qué el joven que va en la micro se fue hacia adelante? ¿Cuál explicación daría la abuelita? Inercia. Inercia. Muy bien. Se fue hacia adelante por inercia. Eso si la abuelita sabe física. Bueno, decir que la fuerza centrífuga o que la aceleración centrífuga existe sería equivalente a que la abuelita dijera algo empujó a este joven para adelante. Pero cuando la abuelita se pregunte ¿qué fue lo que lo empujó?
no sabría qué fue lo que lo empujó. No tendría idea. No sé, se fue para adelante, algo lo empujó para adelante, pero no sé lo que lo empujó. ¿Ya? Bueno, decir que algo lo empujó hacia adelante sería inventar una pseudofuerza. Lo mismo pasa con la centrífuga. Lo que yo tengo aquí es una velocidad tangencial que sale tangencialmente de la circunferencia, no sale perpendicularmente hacia afuera o no sale radialmente hacia afuera, sino que la velocidad tangencial es tangencial. Y cualquier cuerpo tendería a salir del movimiento circular para continuar en línea recta por su inercia. Si no lo hace, es porque hay una fuerza que somete a la pared que no lo deja salir y lo mantiene hacia adentro. La única fuerza que existe, y por lo tanto la única aceleración que existe, es la aceleración que apunta hacia el centro de la circunferencia, que es la aceleración centrípeta. Y lo que hace que vayamos hacia afuera es la inercia. ¿Ya? Por lo tanto, atención, la centrífuga no existe, existe la centrípeta, y lo que uno le da la impresión de que lo empuja hacia afuera es la inercia. Lo mismo que hace que se vaya adelante cuando la micro frena. ¿Ya? Entonces, básicamente tenemos aceleración centrípeta igual a b cuadrado partido por r, o también igual a omega cuadrado multiplicado por r. Tenemos que la aceleración centrífuga, o la fuerza centrífuga, todo lo que tenga que ver con centrífuga, no existe. Tenemos que esta apunta hacia el centro. Y bueno, existen otras maneras de demostrarlo. En la presentación que había para la clase 6, donde tomaba movimiento circular, y en los videos hacen algunas demostraciones más geométricas, en donde ponen el vector R, un vector velocidad inicial, después de nuevo el vector R, un vector velocidad final, y analizan esto cuando el ángulo es despreciable. ¿Ya? Desde ahí también se puede sacar un sistema B sub 0, BF, y un vector delta B. Y desde ahí también se puede deducir, usando L'Hopital, la dirección y magnitud de la aceleración centrípeta. No hay una única forma. Yo aquí usé una que a mí me gusta porque usa las coordenadas, y manejando las coordenadas y la naturaleza vectorial, sale bien rapidito y bien sencilla la deducción tanto de la dirección como de la magnitud de la aceleración centrípeta. ¿Ya? Eso, jóvenes. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es considerar esta aceleración centrípeta, y vamos a agregar además el hecho de que las cosas también pueden acelerar tangencialmente. Es decir, cuando la velocidad angular no es constante y yo tengo que el movimiento va cada vez más rápido o cada vez más lento, yo, además de tener aceleración centrípeta, puedo tener una aceleración tangencial. La aceleración tangencial tendría efecto sobre la velocidad tangencial. ¿Ya? Haría que la velocidad tangencial sea más grande o sea más pequeña. Por lo tanto, vamos a tener dos aceleraciones que entre sí van a estar en 90 grados. ¿Ya? Más adelante, cuando veamos dinámica rotacional, vamos a poder decir que para cada punto de la circunferencia, uno puede establecer un eje X y un eje Y, en donde en el eje Y va a estar la aceleración centrípeta, en el eje X la aceleración tangencial, y sumándolas vectorialmente podemos obtener la aceleración total. ¿Ya? Entonces, vamos a observar el material que tenemos en aula, ¿ya? En la unidad 2.
fíjense que han subido otros videos, especialmente el de aceleración tangencial, ¿ya? Y el de las ecuaciones de movimiento circular uniforme. En la clase 6, que es lo que no alcanzamos a ver en la clase anterior, pueden observar un poco más sobre movimiento en 2 dimensiones y cómo obtener el vector delta V. Y luego se aplica eso sobre el movimiento circular, entregando los mismos valores que acabo de obtener. Se ponen ahí los enlaces a los videos de movimiento en donde pueden revisar en mayor detalle deducciones de la aceleración centrípeta. Y para la clase de hoy, que es con velocidad tangencial, tenemos que efectivamente si tenemos una velocidad A y una velocidad B que es más grande, la aceleración queda como inclinada porque tiene una componente centrípeta y una componente tangencial. ¿Ya? Inclinada respecto de los ejes que son radiales y tangenciales a la circunferencia. Entonces ahí en morado se puede ver una aceleración centrípeta, una aceleración tangencial y la aceleración total en rojo. ¿Ya? Por supuesto, también podemos construir el modelo de omega respecto del tiempo, alfa respecto del tiempo. Y con eso ya tenemos toda la información para trabajar. Eventualmente, si el cuerpo va cada vez más lento, la dirección de la aceleración total queda como inclinada para el otro lado, porque la aceleración tangencial apuntaría en dirección contraria a la velocidad tangencial. ¿Ya? Y se pueden construir algunos triángulos también con el vector velocidad inicial, velocidad final y delta t, para encontrar los ángulos que existen entre ellos. Alfa, gamma, que serían los ángulos entre el vector velocidad total y el delta v. Ahora, no vamos a trabajar mucho con esos ángulos. En general, esta parte del movimiento circular se va a centrar en determinar la aceleración centrípeta, la aceleración tangencial y la aceleración total. Por eso vamos a ir a ejercitar ahora. Ya nos vamos a concentrar en los ejercicios y voy a buscar porque un colega envió hace poquito el link de GeoGebra. Esto era Claudio. Ya, Claudio es el experto en GeoGebra que nos construye estos espacios para trabajar. Ya, voy a compartir a través del chat el enlace a GeoGebra, en donde están ejercicios de movimiento rotacional para trabajarlos ahora en esta clase, que son los mismos que están en aula, publicados como modelos cinemática, acá, modelos cinemática, movimiento circular, clase 7. ¿Ya? Son 4 ejercicios. Los 2 primeros son de movimiento circular uniforme y los 2 siguientes son de movimiento con aceleración tangencial. ¿Ya? La idea es dibujar cada vector de aceleración, el de aceleración centrípeta y el de aceleración tangencial, para encontrar la aceleración total. ¿Ya? Voy a iniciar los grupos para que puedan trabajar con sus compañeros colaborando en el desarrollo de los ejercicios. Agustín Pino, ¿cuál es su número de grupo? El 9, profe. El 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benjamín Alarcón, ¿cuál es su grupo? El 2. El 2. 1, 2. José Llanos, ¿cuál es su grupo? José.
no lo recuerda. Paralelo 13. A ver si lo tengo acá. Acá. Ahí está. José Llanos, grupo 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está asignado. Sebastián Tank, su grupo. Ahí está al final, el grupo 11. Y Daniel, ¿cuál es su grupo? El grupo 9. Grupo 9. A ese me mandó recién. Ah, ya. Ahí está asignado. Ya. Ya, jóvenes. Por favor, ingresen a sus grupos de trabajo, a colaborar con sus compañeros en el desarrollo de los problemas. Que envíe el link para GeoGebra y envíe también el... También los pueden sacar desde Aula que están publicados. Voy a pausar la grabación para ir a observar el trabajo de los compañeros en grupo. Hola. Ya. Jóvenes, nos queda poquito para terminar el tiempo de la clase, así que voy a retroalimentar algunas cosas que observé en varios grupos. Ya, primero vi que con la unidad de revoluciones por minuto algunos grupos se complicaron un poco. Básicamente cuando tengamos n revoluciones por minuto, eso lo vamos a entender como n revoluciones partido por minuto, en donde la revolución en el movimiento rotacional se va a transformar en vuelta. ¿Ya? Eso es lo mismo que decir n vueltas partido por minuto. O vuelta, sin la S. Entonces al final, n revoluciones por minuto va a ser igual a n, y cada vuelta tiene 2pi radianes. Y cada minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, al final, n revoluciones partido por minuto resulta igual a n por 2pi dividido en 60 radianes partido por segundo. Ya, esa es la transformación de unidad que se puede hacer rápidamente desde revoluciones por minuto a radianes partido por segundo para el movimiento rotacional. Entonces, esto acá lo podemos entender como frecuencia, ya por ejemplo en los motores, cuando ustedes tienen la frecuencia del motor o las revoluciones del motor se dan en revoluciones por minuto, y eso corresponde a cuántas veces está subiendo y bajando el pistón del motor. En este caso va a corresponder a giros dentro de una vuelta, y podemos relacionar esa frecuencia en revoluciones partido por minuto con nuestra velocidad angular omega. Algunas cosas que aparecieron fue diferenciar entre las velocidades tangenciales, angulares, y entre medio está la aceleración centrípeta. Entonces, voy a aclarar algunas dudas que pueden haber respecto de eso. Tangencialmente, yo voy a tener la velocidad tangencial,
Y voy a tener también la aceleración tangencial, que puede apuntar en la misma dirección que la velocidad o en dirección completamente contraria. Para el ejemplo la voy a dibujar apuntando en la misma dirección, ¿ya? La aceleración tangencial. Aparte, tenemos la aceleración centrípeta, que siempre apunta hacia el centro y siempre está en 90 grados con la velocidad. Ahora, omega y alfa son cantidades angulares. Omega es angular y alfa es angular. Básicamente omega es la variación del ángulo respecto del tiempo, o lo que se llamaría la derivada del ángulo respecto del tiempo. Y la aceleración angular es la segunda derivada del ángulo respecto del tiempo, o cómo varía la velocidad angular. Como son cantidades angulares, no tienen direcciones lineales en el plano de 2 dimensiones. Si nosotros quisiéramos considerar la dirección de la velocidad angular y la dirección de la aceleración angular, tendríamos que considerar 3 dimensiones, porque la dirección lineal de la velocidad angular se saca por regla de la mano derecha. En este curso no vamos a estar ocupando eso aún, lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al capítulo de torque, pero les adelanto si quieren, ya no, estas preguntas no van a aparecer, pero si quieren se lo adelanto, que la dirección del vector velocidad angular y la dirección del vector aceleración angular va según la regla de la mano derecha. Es decir, si este sistema gira en dirección contraria al reloj, el vector velocidad angular saldría de la pantalla en dirección hacia ustedes. ¿Ya? Entonces, para el caso del curso, en lo que vamos en este momento del curso, la dirección del vector velocidad angular y aceleración angular no la vamos a usar, y vamos a usar solamente su magnitud para encontrar la magnitud de la aceleración tangencial y encontrar la magnitud de la velocidad tangencial si fuera necesario, si así correspondiera. Eso. Entonces, las unidades de la velocidad angular las vamos a usar en radianes partido por segundo, las unidades de la aceleración angular en radianes partido por segundo al cuadrado, las unidades de la velocidad tangencial, metros partido por segundo, y las unidades de las dos aceleraciones en metros partido por segundo al cuadrado. En donde, al sumar las dos aceleraciones de manera vectorial, me da una aceleración total, que se llama simplemente A, aceleración, que va a tener una componente en el eje X, que va a ser la componente de la aceleración tangencial, y una componente en el eje Y, que va a ser la componente de la aceleración centrípeta. Eso, jóvenes. Si tienen dudas, puedo responder algunas preguntas. Quienes se quieran ir pueden hacerlo, porque ya hemos llegado al fin de la clase. Y, Profe, dígame. el ángulo de la aceleración, ¿cómo se calcula? ¿Con la tangencial o no? La tangencial con la aceleración total. De la velocidad. Generalmente se saca ese ángulo como el ángulo de la aceleración. ¿Y cómo se saca? Bueno, si usted tiene la magnitud de la aceleración tangencial, tiene la magnitud de la aceleración centrípeta, con eso forma un paralelogramo en donde la aceleración centrípeta se repite al frente y le queda un triángulo. Un triángulo con un cateto igual a la aceleración tangencial, otro cateto igual a aceleración centrípeta. La magnitud la puedes sacar usando Pitágoras y la dirección usando seno y coseno, para después sacar con la calculadora arcoseno y arcocoseno. Básicamente podemos decir aceleración centrípeta, no, perdón, al revés. Aceleración tangencial, aceleración centrípeta, la aceleración A, el ángulo θ, entonces cateto opuesto, que es la aceleración centrípeta, partido por hipotenusa, que es la aceleración total, que la puedes sacar con Pitágoras, es igual al seno del ángulo. Por lo tanto,
el ángulo sería igual al arco seno de la aceleración centrípeta dividido por la aceleración total. ¿Respondes a su pregunta? Ah, ¿no? No. Bueno, ya jóvenes. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Ok, ya, dejamos la clase hasta acá. Que estén muy bien. Cuídense, por favor. Y nos vemos el jueves. Que estén bien. Chao.